Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde el drama televisivo se cruza con la realidad, donde los secretos de las celebridades se desvelan y donde, por supuesto, nos encanta un buen chismecito jugoso. Y hoy, prepárense porque la noticia que les traigo es de esas que sacuden los cimientos del mundo del espectáculo turco, y probablemente también los de sus corazones. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, que de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, la pareja que nos ha tenido al borde del asiento, suspirando y debatiendo en cada capítulo de Yalan, también conocida como Golden Boy o Ferit. Los intérpretes de Ferit y Seyran, esos personajes que nos roban el sueño con su amor tormentoso, con sus idas y venidas, con esas miradas que lo dicen todo y esos silencios que gritan más fuerte aún. ¿Podría ser que todo ese fuego, toda esa química, se haya traspasado de la pantalla a la vida real? Pues agárrense que la respuesta es un sí rotundo. Antes de que me lluevan las preguntas, los ¿cómo lo sabes?, los no puede ser, déjenme decirles que no vengo con las manos vacías. Aquí no hay rumores infundados ni suposiciones vagas. Aquí tenemos pruebas, señoras y señores, evidencia contundente e información de primera mano, de esas que te dejan con la boca abierta y el celular listo para compartir la noticia con todo el mundo. Y para los que son nuevos por aquí, para los que se acaban de unir a esta gran familia de amantes del chisme, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más drama, secretos y exclusivas preparadas para ustedes. Además, suscríbanse, así me ayudan a seguir trayéndoles toda la información que tanto les gusta. Vamos, no se hagan los difíciles, es gratis. Ahora sí, entremos en materia. Desde hace meses, incluso diría que desde el comienzo de la serie, los fans, los medios de comunicación, hasta yo misma, hemos estado especulando sobre la posible relación entre Mert y Afra. La complicidad que se percibía en pantalla era innegable. Esas miradas intensas, esas sonrisas cómplices, esa química palpable. Era difícil creer que todo fuera mera actuación. Pero claro, los actores son profesionales, y muchas veces logran crear esa ilusión de romance para deleite del público. Pero a medida que avanzaba la serie, las señales se hacían más evidentes. Fotos y vídeos detrás de cámaras donde se les veía juntos, risas compartidas, gestos cariñosos. Pequeños detalles que alimentaban la esperanza de que su relación fuera más allá de lo profesional. Sin embargo, tanto Mert como Afra siempre se mostraron herméticos al respecto, negando cualquier tipo de romance y afirmando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Recordemos que Afra tenía una relación con el también actor, Mert Yazıcıoğlu. Una relación que parecía sólida y estable, y que duró varios años. De hecho, muchos pensaban que pronto sonarían campanas de boda. Pero, sorpresa, hace unos meses, la pareja anunció su separación. Una noticia que obviamente causó revuelo en la prensa rosa turca. Inmediatamente las miradas se dirigieron hacia Mert Ramazan Demir. ¿Había sido él el motivo de la ruptura? ¿Acaso Afra había terminado su relación para estar con su compañero de reparto? Los rumores se dispararon, las especulaciones se multiplicaron, y la tensión se hizo palpable. Pero ni Afra ni Mert hicieron declaraciones al respecto. Ambos se mantuvieron en silencio, alimentando aún más el misterio. Y mientras tanto, Yalan seguía cosechando éxito tras éxito, consolidándose como una de las series más populares de Turquía y del mundo. Y claro, la química entre Ferit y Seyran seguía siendo uno de los principales atractivos de la serie. Y ahora, llegamos al meollo del asunto. ¿Cuál es la prueba irrefutable de que Mert y Afra están juntos? Pues bien, mis queridos chismosos, la confirmación llegó hace apenas unos días, gracias a unas fotografías que fueron tomadas durante unas vacaciones que la pareja se tomó en secreto. Sí, lo oyeron bien, vacaciones juntos. En las fotos que fueron publicadas por varios medios de comunicación turcos, se puede ver a Mert y Afra disfrutando de la playa, relajándose en un yate y compartiendo momentos muy íntimos y cariñosos. Abrazos, besos, caricias. No hay duda de que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Las imágenes hablan por sí mismas. Ya no hay lugar para la negación ni para las dudas. Mert y Afra están juntos y están enamorados. Y aunque todavía no han hecho una declaración oficial al respecto, las fotografías son la confirmación que todos esperábamos. Por supuesto, la noticia ha generado una ola de reacciones en las redes sociales.
Los fans de la pareja están eufóricos, celebrando el romance y compartiendo mensajes de felicitación. Otros, en cambio, se muestran más cautelosos, recordando la anterior relación de Afra y temiendo que este nuevo romance termine en desilusión. Pero más allá de las opiniones y los comentarios, lo cierto es que Mert y Afra han decidido darse una oportunidad y apostar por el amor. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgarlos? Lo importante es que sean felices y que disfruten de su relación. Ahora bien, analicemos un poco la situación. ¿Qué significa este romance para Yalan? ¿Afectará la serie de alguna manera? Yo creo que no. Al contrario, creo que este romance podría impulsar aún más el éxito de la serie. La química entre Ferit y Seyran es innegable, y ahora que sabemos que esa química también existe en la vida real, los fans estarán aún más enganchados a la serie. Además, este romance le da un nuevo aire a la serie. Añade una dimensión extra a la relación entre Ferit y Seyran. Los fans podrán ver la serie con otros ojos, sabiendo que los actores que interpretan a los personajes también están enamorados en la vida real. Y hablando de la serie, ¿qué podemos esperar de los próximos capítulos? Pues bien, según los avances que hemos visto, la relación entre Ferit y Seyran seguirá siendo tormentosa y llena de obstáculos. Pero también habrá momentos de pasión y de ternura. Y ahora que sabemos que Mert y Afra están juntos, esos momentos serán aún más especiales y emotivos. En definitiva, el romance entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu es la noticia del momento. Una noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco y que ha generado una ola de entusiasmo entre los fans de Yalan. Solo el tiempo dirá si esta relación perdurará, pero por ahora, celebremos el amor y disfrutemos de la magia que Mert y Afra nos regalan tanto en la pantalla como fuera de ella. Y antes de terminar, quiero recordarles que esta información, aunque viene de fuentes confiables y de fotografías irrefutables, aún no ha sido confirmada oficialmente por los protagonistas. Así que aunque todo apunta a que sí, debemos tomarlo con pinzas hasta que ellos mismos lo hagan público. Pero, seamos sinceros, ¿qué más confirmación necesitamos que unas fotos de vacaciones románticas? Así que, recapitulando, hoy les he traído la bomba del año: Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, Ferit y Seyran, juntos en la vida real. Un romance que ha generado una ola de entusiasmo y que promete añadir aún más pasión a Yalan. He desmenuzado todos los detalles, les he mostrado las pruebas y he analizado las implicaciones de este romance. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo he disfrutado contándoselo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Recuerden que este tipo de contenido lo hago con mucho cariño para ustedes, así que su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece este romance? ¿Creen que Mert y Afra hacen buena pareja? ¿Les gustaría verlos juntos por mucho tiempo? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones y saber qué piensan al respecto. No se corten, díganme lo que sienten. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su suscripción me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Además, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchos besos y abrazos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguro tendremos más chismes, secretos y exclusivas para compartir con ustedes. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Pero esperen, que aún hay más jugo en este melón. Porque detrás de esta historia de amor digna de telenovela turca, hay una serie de detalles y rumores que merecen ser analizados a fondo. Vamos a sumergirnos aún más en el torbellino mediático que ha desatado este romance, explorando las posibles reacciones del entorno de los actores, los contratos publicitarios en juego y el impacto en la imagen pública de ambos. Primero hablemos de Mert Yazkolu, el ex de Afra. ¿Cómo habrá tomado la noticia? Los medios turcos han estado al acecho tratando de captar alguna declaración o reacción del actor, pero hasta el momento, Mert se ha mantenido en silencio. Sin embargo, fuentes cercanas al actor aseguran que está dolido y decepcionado por la situación. Al parecer, la ruptura con Afra fue más repentina de lo que se había hecho público, y la noticia del romance con Mert Ramazan Demir ha sido un golpe bajo.
Algunos incluso sugieren que la amistad entre los dos Mert se ha visto seriamente afectada, aunque esto no ha sido confirmado. Y hablando de amistades, ¿cómo ha reaccionado el resto del elenco de Yalan? Se dice que algunos actores ya sospechaban del romance entre Mert y Afra, pero que prefirieron mantenerse al margen para evitar conflictos. Otros, en cambio, se sorprendieron al igual que el público, y ahora se preguntan si esta situación afectará la dinámica en el set de grabación. La verdad es que trabajar tan de cerca con una expareja puede ser incómodo, especialmente si hay sentimientos heridos de por medio. Ahora, pasemos al tema de los contratos publicitarios. Tanto Mert como Afra son figuras muy populares en Turquía, y ambos tienen contratos con varias marcas de renombre. ¿Cómo afectará este romance a sus carreras publicitarias? Algunas marcas podrían aprovechar la situación para crear campañas publicitarias ingeniosas y románticas, mientras que otras podrían mostrarse más cautelosas, temiendo que la controversia afecte su imagen. En cualquier caso, es probable que este romance tenga un impacto significativo en el valor de mercado de ambos actores. Pero el impacto más importante, sin duda, es en la imagen pública de Mert y Afra. Por un lado, este romance podría consolidarlos como una de las parejas más queridas de Turquía, aumentando su popularidad y su atractivo para el público. Por otro lado, también podría generar críticas y controversias, especialmente si se confirma que Mert Ramazan Demir fue el motivo de la ruptura entre Afra y Mert Yazkolu. La clave estará en cómo manejen la situación y cómo se presenten ante el público. Y no olvidemos el factor Yalan. Como ya mencioné antes, este romance podría impulsar aún más el éxito de la serie, atrayendo a nuevos espectadores y generando aún más conversación en las redes sociales. Sin embargo, también podría generar expectativas poco realistas en el público, que podría esperar que la relación entre Ferit y Seyran se desarrolle de manera similar al romance entre Mert y Afra. Los guionistas de la serie tendrán que ser muy cuidadosos para no decepcionar a los fans y para mantener la historia fresca y original. En resumen, el romance entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu es mucho más que una simple historia de amor entre dos actores de telenovela. Es un fenómeno mediático que ha desatado una ola de reacciones y especulaciones, y que podría tener un impacto significativo en las carreras de ambos actores y en el éxito de Yalan. Solo el tiempo dirá cómo se desarrollará esta historia, pero lo que es seguro es que nos mantendrá enganchados y entretenidos durante mucho tiempo. Y ahora, antes de despedirme, quiero compartir con ustedes algunos de los rumores más jugosos que circulan por las redes sociales y la prensa rosa turca. Se dice que Mert Ramazan Demir ya le ha propuesto matrimonio a Afra, y que la boda podría celebrarse en secreto en los próximos meses. Otros aseguran que la pareja está planeando mudarse juntos a una nueva casa en Estambul, y que ya están buscando un lugar con vista al Bósforo. También hay quienes afirman que Afra está embarazada, y que la pareja está esperando su primer hijo. Por supuesto, todos estos rumores deben tomarse con pinzas, ya que no hay ninguna confirmación oficial al respecto. Pero, ¿dónde estaría la diversión si no tuviéramos un poco de especulación y misterio? Así que, mis queridos chismosos, aquí les dejo la bomba completa, con todos los detalles, los rumores y las especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo del romance entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones sobre esta noticia. Y recuerden, la vida es un chisme, y a mí me encanta contárselo. Muchos besos y abrazos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguro tendremos más chismes, secretos y exclusivas para compartir con ustedes. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, manténganse siempre al tanto de las últimas noticias, porque la vida es demasiado corta para perderse el drama. Cara guiño.